Bienvenidos, damos una bienvenida solemne a quienes sintonizan este espacio, adentrándose con nosotros en Castor Vía. Un espacio necesario, fíjate, para la quietud y la escucha interior. Así es. Hoy nuestro propósito es, explorar una reflexión profunda, una idea que desafía de raíz uno de los consuelos más antiguos de la humanidad, esa creencia ciega de que, el tiempo lo cura todo. El mito del tiempo como sanador. Es fascinante observar cómo la mente se aferra a esa ilusión de control. Y vamos a desgranar esto con mucha calma. Pensemos por un momento en un diagnóstico médico. Suele haber una expectativa de precisión casi absoluta. Casi como en la ingeniería, sí. Exacto. Alguien se cae, se rompe un brazo y va a urgencias. La radiografía muestra esa línea blanca identada en el hueso y el profesional simplemente señala la pantalla. Y dice, ahí está el problema. Claro. Roto o no noto. Te ponen una escayola y ya está. Es limpio, es innegable y sobre todo es inmediato. A la mente humana le apasiona lo visible. Nos tranquiliza enormemente lo que se puede categorizar en segundos, porque ofrece un plan de acción lineal, es la ilusión de control perfecta para el ego. La ilusión perfecta. Pero salimos del hospital y, entramos en el terreno de las heridas emocionales. De los duelos, de la pérdida. De las crisis profundas, y esa máquina de rayos X, se estropea por completo. Nos encontramos ante un panorama completamente turbio. ¿Y qué receta la sociedad para lidiar con esto? Pues el placebo más antiguo. Eso es. Nos sueltan la frase hecha de el tiempo lo cura todo. O ya lo dirá el tiempo. Que es la forma más clásica de tirar balones fuera. Entregarle el control al reloj es una costumbre muy arraigada, pero fíjate, esconde una trampa psicológica inmensa. Porque el tiempo por sí solo es pasivo. Delegar en él es un mecanismo del ego para evitar mirar hacia la propia sombra. Y de eso precisamente va este análisis que nos ocupa hoy. Tenemos aquí una serie de textos extraídos de Castor Vía, material que desmonta pieza por pieza ese consuelo. Un material muy revelador. Nos obliga a examinar los mecanismos detrás de esa, pasividad. A ver, entremos de lleno en esa disección. La primera mitad de la frase central de Castor Vía es bastante rotunda. Dice, el tiempo lo dirá cuando no importe. Cuando no importe. Muestra esa ironía nuestra de esperar que los años aclaren las dudas. Confiamos ciegamente en eso de, ya lo verás con los años. Pero el texto plantea que cuando el tiempo por fin habla, su respuesta es, irrelevante. Claro, porque la necesidad de respuestas nace de la urgencia del ego por sobrevivir emocionalmente. En medio del caos queremos saber el porqué para protegernos. Sí, para sentir que dominamos la situación. Exacto. Castor reconoce que los recuerdos se ordenan, sí, pero pone el foco en algo mucho más profundo. La vida te entrega las explicaciones cuando esa ilusión de control ya se ha desintegrado. El tiempo habla parde porque tu necesidad desesperada de entender ya ha caducado. Pensando en ese mecanismo, se me ocurre una analogía. Es como si te soltaran en una isla desierta y tuvieras que resolver un rompecabezas vital para sobrevivir. Buscar agua, armar un refugio. Claro, te pasas meses sufriendo, encajando ramas a la fuerza, pasando frío. Pero al final logras adaptarte. Y años después, cuando ya estás a salvo y en paz, pues llega un barco y te entregan el manual de instrucciones del refugio. La respuesta llega, sí, pero la urgencia de sobrevivir ha desaparecido por completo. Es una analogía que ilustra perfectamente la mecánica de la adaptación. A veces el tiempo aclara las cosas, fíjate, pero lo hace cuando la herida ya no sangra. Efectivamente. Y siguiendo con tu isla, no fue el paso de los días lo que te enseñó, fue la inmersión en la experiencia, la integración de esa dureza. El manual que llega en el barco es como esa explicación que tanto ansiabas sobre una traición, que de pronto llega como una simple anécdota. El aprendizaje real ya ha ocurrido por dentro. Entiendo el punto profundo. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Si no pasan los meses en esa isla, no hay tiempo material para esa inmersión. O sea, no es precisamente el paso automático de los días lo que facilita que esa herida se cierre. Parece que el tiempo hace el trabajo pesado, fíjate. Es una duda natural, pero atribuirle la cura al reloj
Es justo la ilusión que Castor Vía nos pide desmantelar. Vamos a verlo con otra imagen mental. Te escucho. Imagina que tienes una habitación completamente desordenada, llena de dolor y de, digamos, ruinas emocionales. Y decides cerrar la puerta con llave y simplemente dejar pasar un año. ¿Vale? El tiempo ha pasado, pero cuando abres la puerta, la habitación no se ha ordenado sola. De hecho, aún hay una capa espesa de polvo sobre las ruinas. O sea, el tiempo solo ha acumulado polvo. Exactamente. El tiempo entierra las cosas bajo la sombra, pero no las integra ni las ordena. Lo único que ordena esa habitación es la consciencia, tu energía entrando ahí a mirar de frente el desorden. Claro. Cuando decimos que el tiempo ha curado, en realidad estamos observando el resultado de nuestro propio trabajo interior, que casualmente ha ocurrido mientras el reloj avanzaba. La necesidad de entender desaparece por un cambio de conciencia, no por tachar días en el calendario. Madre mía, eso cambia radicalmente la manera en la que solemos consolar a alguien en el día a día. Totalmente. Cuando le decimos a alguien, bueno, dale tiempo, en el fondo le estamos invitando a cerrar la puerta de la habitación y dejarse llevar por el letargo. Así es. A delegar su paz en una entidad abstracta. Y si el tiempo llega tarde y sus respuestas ya no importan, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Esto nos lleva a la segunda premisa del texto de Castor Vía. Dice, lo verdaderamente importante no depende del tiempo. Aquí se hace un cambio de foco trascendental. Saca el reloj de la ecuación y pone todo el peso en el ahora, en la verdad interior. Enumera elementos muy concretos para definir lo esencial. Habla de la paz, la presencia, la conciencia y la comprensión profunda. Hay una versión minimalista en los apuntes que me parece preciosa. Dice, el tiempo habla tarde, lo esencial no espera. Lo esencial no espera, de profundidad. Y otra afirma que lo importante no lleva reloj. Fíjate que esto choca frontalmente con cómo concebimos el bienestar. Solemos pensar que la paz o la sabiduría son como trofeos al final de un maratón. Trofeos que exigen años de sufrimiento, sí. Exacto. Pareciera que creemos que hay que hacer cola en la línea del tiempo para alcanzar la serenidad. Es una visión muy basada en el sacrificio del ego. Pero Castor destruye esa visión. Lo esencial no se construye esperando, sucede única y exclusivamente cuando el individuo está disponible para verlo. Disponible para verlo. Sí, no depende de la acumulación de calendarios, sino de mirar hacia adentro en el momento presente. La conciencia no envejece, fíjate. Claro. Si asumes que la paz no requiere 30 años de espera, sino una alineación interna que puedes activar hoy mismo, desmontas por completo la excusa del ego para posponer la vida. Y eso asusta un poco, porque entender que lo esencial está disponible ahora mismo traslada toda la responsabilidad. Es empoderador, pero anula las excusas. Exige acción desde la conciencia. Ya no se puede culpar al año que viene. La versión extendida del texto pide precisamente dejar de delegar en el tiempo lo que solo puede hacer la conciencia. Ver, aceptar y comprender. Menciona que la claridad se alcanza por profundidad de mirada. Profundidad de mirada. Ese es el núcleo de la mística del texto. Y quiero que nos detengamos en ese concepto, porque suena elevadísimo, pero me gustaría bajarlo al barro de la experiencia humana. Bajémoslo, sí. ¿Qué significa esta profundidad de mirada en la práctica para alguien que, por ejemplo, está atravesando un duelo hoy o una crisis existencial severa? La tendencia biológica ante el dolor agudo es la evasión. Queremos que el tiempo pase rápido para dejar de sentir. Decirle a alguien en pleno trauma que deje de mirar el reloj y aplique profundidad de mirada en el presente, bueno, suena casi contraintuitivo. Es una lección muy severa para el ego, sin duda. Porque cuando hay dolor, el presente es el último lugar en el que queremos estar. La mente quiere disociarse y huir hacia el futuro. Huir de la sombra. Exacto. Pero evadir el presente mediante la esperanza de un futuro mejor no elimina el dolor, fíjate. Solo lo congela, lo deja en esa habitación cerrada que mencionábamos. Claro. Retomando a Castor Vía, lo verdaderamente importante se construye estando presente en los días, no esperando a que pasen. La profundidad de mirada implica mirar el dolor de frente y decir, bueno, esto es lo que hay en mi interior ahora mismo, y no voy a abandonarme intentando escapar al mañana. O sea, no se trata de encontrar la paz ignorando la tormenta,
sino de estar plenamente consciente y presente dentro de ella. Es integrar la sombra. Dejar de usar el futuro como un analgésico. Esa es la clave profunda. Cuando usamos el tiempo como analgésico, entramos en un letargo del ego. La sanación real ocurre cuando te atreves a sostener la mirada en el ahora, porque en ese momento de aceptación radical, el ego se desintegra. Se rinde. Se rinde ante la verdad interior. Y cuando dejas de pelear contra la realidad exigiendo que pase rápido, irónicamente la conciencia sana, porque procesa y acepta la sombra, mientras que el reloj solo permite que el trauma se petrifique. Fíjate que esto cambia totalmente la perspectiva de lo que solemos llamar experiencia. A veces medimos la sabiduría de alguien por la cantidad de años que ha vivido. Un error muy común. Decimos, bueno, tiene 80 años, debe ser muy sabio. Pero bajo el prisma de Castor Vía, alguien podría haber vivido 80 años en evasión constante, mirando el reloj. Con la habitación cerrada. Exacto, sin desarrollar ni un ápice de esa profundidad de mirada. Mientras que alguien mucho más joven podía haber atravesado un evento, mirándolo de frente, y alcanzar una comprensión inmensa. La acumulación técnica de días no garantiza la lucidez. Delegar en el tiempo es esperar a que un maestro externo y abstracto te salve. El texto hace una llamada a la madurez espiritual, que es responsabilizarse del propio paisaje interior. Es sobrecogedor cómo esta reflexión socava nuestras estructuras mentales. El documento señala que es una trampa universal. Todos caemos en la tentación de esperar a que el tiempo hable sin ver que su voz siempre llega como un eco distante. Porque es el camino fácil para la mente condicionada. No requiere esfuerzo decir, ya veremos qué pasa. La verdadera liberación es asumir la atención del presente. Bueno, creo que hemos tejido una comprensión muy profunda de esta filosofía. Vamos a recapitular y recoger las piezas de este viaje introspectivo. Me parece bien. Hemos empezado desmintiendo la ilusión del tiempo como sanador. Hemos visto que sus explicaciones, si llegan, lo hacen cuando el ser ya se ha transformado por dentro. Cuando la urgencia del ego ha cedido. Y hemos descubierto que la paz y la conciencia no requieren décadas de espera pasiva, sino pura presencia. Esa disponibilidad incondicional para aplicar la profundidad de mirada. Así es. El único lugar donde lo esencial respira es en el ahora. Seguir esperando es, fíjate, perderse la oportunidad de habitar la propia verdad. Para cerrar este espacio y dejar, digamos, un pozo de serenidad en quienes nos acompañan, cabe plantearse una última reflexión en voz alta. Adelante. Si integramos que lo verdaderamente importante no lleva reloj ni depende del calendario, ¿qué verdad, qué paz interna o qué integración esencial se está posponiendo ahora mismo bajo la frágil excusa de que todavía no es el momento? Una pregunta para llevar al silencio. Quizá va siendo hora de dejar de mirar la radiografía esperando que algo de fuera nos salve y empezar a encender la luz en nuestra propia habitación. Un cierre inmejorable para esta deconstrucción del ego. Ha sido un privilegio transitar por estos conceptos. Nos despedimos por hoy, esperando que esta inmersión en Castor Vía haya aportado un instante de lucidez y de profunda calma. Gracias por la compañía en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima.